Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más de Al Final del Turno. Ahora vamos a cambiar un poquito de tercio, vamos a hablar sobre Pokémon TCG, ¿vale? Como sabéis, este canal queremos enfocarlo un poco a los TCGs que nosotros jugamos, y sí que es verdad que nos hemos metido de lleno en Riftbound, pero también jugamos a otros juegos como Pokémon o One Piece, o nos gusta probar cualquier cosa de las que salen. Y hoy vamos a hablar de una cosa muy importante que tiene Pokémon, que son las rotaciones. Las rotaciones se dan cada año, ¿vale? Y básicamente dejan de ser legales o dejan de estar en el formato de estándar unas cartas de varios sets. Antiguamente te daban una lista de estos eran los sets que rotaban, pero ahora es todo muchísimo más sencillo y debajo de cada carta te pone el set y la marca de rotación a la que pertenece. Es decir, en este caso, en la rotación de 2026, las cartas que tienen una letra G estarán baneadas del formato estándar, ¿vale? Esto es a diferencia de otros TCGs como por ejemplo Magic o One Piece o Dragon Ball, juegos que tienen listas de baneos. Aquí no se banean las cartas, sino que se espera que se rote. Se sacan cartas para poder combatir contra esos arquetipos más fuertes, pero por lo general la idea es que se juega de otra manera. Yo lo prefiero, sinceramente. Creo que Tiene sus hace... pros y sus contras. Sí, bueno. O sea, la Sí. contra es que tarda más tiempo en que lo que esté roto se vaya, Ujú. pero el pro es que sabes que en algún momento se va a ir. O sea, no sabes, no estás con la esta de lo van a banear, no lo van a banear, no sé qué. Sí. Al final. Yo tengo un contra mucho mayor, que es que hay sinergias que se dan solamente durante un par de meses. Porque hay cartas que combinan muy bien, que son de la última expansión con lo nuevo que va a venir. Y hacen que, por ejemplo, cartas que tú sabes que pasada la rotación no se van a ver otra vez, las dejas un poco en el cajón ¿sabes? Del Del olvido. olvido, sí. Y eso es un poco... ese es yo creo que la puntillita más grande que le tengo. Ujú. Porque, por ejemplo, a mí me pasó en la rotación anterior, cuando rotó la F, una de mis barajas favoritas era la de Roaring Moon, Brahma Luna, y como se fueron el Dark Patch, se fue Moltres, se fueron muchísimas cosas que hacían que la baraja fuera turbo, Ujú. y eso resintió tanto a la baraja, pues que ahora básicamente no se puede jugar. Eso es un problema. Pero bueno. Ujú. Entonces, para recapitular un poco, los sets que van a dejar de formar parte de la rotación estándar de Pokémon son Scarlet y Violet Base Set, Paldea Evolved, Obsidian Flames, 151, Paradox Rift y Paldean Fates. Vamos a ver aquí las cartas más influyentes que ha habido de cada set, un poco opinión personal. Hay algunas en las que todos no vamos a dudar, como por ejemplo en Scarlet and Violet, Gardevoir y Miraidon. Miraidon ha sido una de las barajas más importantes y a tener en cuenta siempre, y Gardevoir hasta el día, el último día, que por cierto no lo he dicho, creo que es el 10 de abril, pues hasta ese día Gardevoir se va a jugar y va a ser la deca a la que vencer. A ver. Y también he puesto Armarouge por Armarouge Box, ¿vale? Yo sinceramente pienso que es que Gardevoir es que está roto. O sea, Sí. literalmente mueves energías poniendo contadores y luego con las sinergias de otras cartas hacen que, Justo. que esté completamente roto. Sí, o sea, Gardevoir, cuando salió la carta de Gardevoir y solamente estaba la rotación G, se podía combinar con los anteriores Gardevoir y era muy dominante. La rotación ocurrió y dijeron, ahora, ¿cómo vamos a poder seguir jugando con Gardevoir? Bueno, pues seguía estando más fuerte y cada vez sacaban una carta que decías tú, esto le va directamente, o sea, entra en Gardevoir, ¿sabes? Luego Miraidon, su habilidad, de hecho se sigue usando para Joltix Box, por ejemplo. Buscas 2 Pokémon básicos eléctricos y los pones en tu banca. Esto básicamente es un Body Puffin,
pero de cualquier carta. EX, más de 70 de vida, es la leche. Y Arma Rush Box, sí que es cierto que no ha tenido tanta popularidad como las otras dos, pero el momento en el que estuvo yo creo que fue una baraja que estaba bien. Un poquito más rogue, un poco más, pues eso, más tier 2, ¿no? Incluso tirando a tier 3. Pero que tenía sus chances de ganar. Una pregunta, ¿el Arma Rush funciona como el actual Venusaur? Sí, pero este es mejor porque... Te lo ponen al Pokémon activo. No, claro, o sea, este te obliga siempre que sea de la banca al activo, ¿vale? Sí. Venusaur, por ejemplo, te dice que las muevas como quieras. Sí. Pero si te das cuenta, en Arma Rush, cuando te dice you may move a Fire Energy, no te dice que sea básica. Entonces esto se combina con la Luminous Energy, la Reversal Energy si se pudieran dar los casos, todas esas energías especiales que te dan varios tipos de energía. Por eso esta carta era... bueno, esta baraja tenía algo de sentido porque era un poco... Tú llevabas un Pokémon de cada tipo o de los tipos más influyentes y con eso hacías daño a todas las barajas a la vez. Pero era un poco un combo muy difícil de conseguir porque tenías que tener a Ho-Ho, poner las energías, luego Arma Rush, que no te hubieran matado en el turno anterior el Charcadet, muchas veces te quedabas sin mano para poder hacer las jugadas porque no tenías un motor de robo consistente y era un poco más difícil, pero ya te digo, tuvo su momento de brillar. Y si no recuerdo mal, el Miraidon se jugaba con el Raikou, ¿no? Sí, es que Miraidon, claro, Miraidon ha perdido un poco de fuerza como baraja en sí y ahora es más bien un supporter. Antiguamente sí estaba la baraja eléctrica que era Miraidon con Raikou, con la adición de Iron Hands, que también lo veremos en esta lista más adelante, era imparable con Electric Generator, era una baraja turbo, era agro y ibas a lo que ibas, matabas en turno 2 con el Raikou, con el Raichu también, todos estos dos Pokémon eran nubes y esos se rotaron hace un año. Vale. Y ahora pues es más un Pokémon soporte para poder eso, poner en los Pokémon en banca. Si quieres pasar. Vale, pasamos a la siguiente. Aquí también he incluido otros Pokémon que no eran arquetipos, pero que sí que son importantes. Drifloon combina con Gardevoir. Su segundo ataque, el primero no nos importa, su segundo ataque hace 30 por la cantidad de damage counters que tengamos. Si tú a este Pokémon le pones el Bravery Charm, llega a 120. Con 120 puedes ponerle hasta 5 energías con Gardevoir, porque Gardevoir no te permite rebasar tu vida y morirte, ¿vale? Entonces, si tú le pones 5 energías, haces 100 puntos de daño. Si lo multiplicas por 3, son 300 de daño. Literalmente one-shoteas con Drifloon a casi cualquier Pokémon en el formato. Y además, tú a cambio nada más que das un premio, porque el Drifloon es un Pokémon básico. Está muy bien, ¿eh? Sí. Luego Klefki, por su habilidad. Ha estado teniendo más uso últimamente porque hay cada vez más Pokémon básicos con habilidades muy buenas. Como por ejemplo Mega Kangaskhan, el Logerpon de planta, ese tipo de Pokémon, ¿vale? Lo que hace es que siempre y cuando esté en el activo, los Pokémon básicos no tienen habilidades, ¿vale? Y eso también entra, por ejemplo, a la tercera carta que tengo, que es Hawlucha, que dice que cuando juegas este Pokémon desde la banca, puedes poner un contador a 2 de los Pokémon en la banca de tu rival. Y esta carta es muy importante para Dragapult, porque si todos recordamos, el ataque de Dragapult son 200 al activo y luego reparte 6 contadores a la banca. Había muchos Pokémon como Drifloon o Klefki que tienen 70 de vida y con esos 60 no lo llegabas a matar. Hawlucha te daba ese extra de daño.
Entonces, Dragapult se va a ver un poco nerfeada, y digo solamente un poco porque creo que por el resto de cosas va a ir muy bien. Se ha visto un poco nerfeada con la desaparición de Jaulucha. ¿Pasamos a la siguiente? Sí. Ahora aquí vamos a ver un poco de supporters, ¿vale? Tanto trainers como objetos o herramientas. Penny, para poner un Pokémon básico a tu mano y todas sus energías añadidas. Esto se jugaba muchísimo con Blocklax, aquellas personas que lo recuerden, y ahora se está jugando también con esta Mega Toolbox que se está jugando. Arven, Damián, para mí yo creo que el mejor supporter que han sacado en la regulación G, sin ninguna duda. Quizá hay otro más que entra en la discusión, pero eso, buscas un ítem y una Pokémon Tool. Si os dais cuenta, te dice ítem y Pokémon Tool. Hasta hace justamente la regulación G, las herramientas eran también ítems, pero ahora han dado esa diferenciación y han hecho que esta carta al principio era... Yo recuerdo que la gente decía, esta carta no sirve para nada. Pero con el paso del tiempo, la gente se dio cuenta de que Arven era muy potente, porque te deja buscar... Pokémon Tool te busca todas las herramientas posibles de máquinas técnicas, ítems, si necesitas, por ejemplo, un Body Puffin, una Nest Ball, el Counter Catcher, que todas esas cartas las vamos a ver ahora más adelante. El Body Puffin no, menos mal. Y son... es potentísimo. Luego, el Professor Research, que también es regulación G. No creo que... Pero esto ha estado siempre, ¿no? Me refiero... Sí, pero hay épocas en las que desaparece, por así decirlo, ¿no? Y luego lo vuelves a ver más adelante. A lo mejor no lo van a poner en Phantasmal Flames, en Agenda Heroes, pero en el siguiente set vuelve a entrar, ¿sabes? Eso va un poco también... Creo que la carta de Professor Research sale cada generación nueva. Entonces hasta la generación 10 no creo que volvamos a ver esta carta. Bueno, presuponemos que será 2026 finales, ¿no? Como... Sí, como o se rumorea. 2027, no se sabe. Y luego Juez es una carta que se ha visto durante varias épocas en Pokémon, y al fin y al cabo es disrupción de la mano del oponente. También es para ti, porque los dos barajáis las cartas, pero si tú tienes un buen motor de robo, muchas veces el Juez no te importa tirarlo. Sí, bueno, pero al final es una medida desesperada de decir, bueno, yo tengo una carta en la mano, el rival tiene 10 cartas, por ejemplo, Gardevoir Sí. suele tener mucha carta en la mano. Es una manera de decir, reinicia y vuelvo otra vez a intentar buscar la jugada. Sí, también hay que decir que el Juez no ha visto mucha... No se ha visto en muchas barajas porque yo no está en el formato. Claro. Y es una pena porque las dos cartas son de la regulación G, entonces las dos se van a ir a la vez. Y no vamos a poder ver un formato en el que Juez se juegue, porque literalmente lo opaca Enigma o Iono. Bueno, yo es que esa carta la tengo un poquito de... La odias, ¿no? Te odio, sí, no me gusta nada. No me gusta. Si pasas por favor a la siguiente. Sí. Vale, estos son ítems y Pokémon Tools que desaparecen. La Nest Ball, la Nido Ball te dejaba buscar cualquier Pokémon básico y ponerlo en la banca. Va a venir más adelante una carta que se llama el Poképad, que te deja buscar cualquier Pokémon sin regla. Es una mejora sustancial a la Nest Ball, pero con la Nest Ball podías jugar Pokémon básicos EX sin tener que gastar mucho recurso. Ahora un Pokémon básico con EX, o gastas tu Precious Trolley, ¿no? Tu Ace Specs, para jugar cualquier cantidad de estos Pokémon X, o te tienes que descartar dos cartas con la Ultra Ball. Para mí, creo que esto va en la buena dirección. Sí que es verdad que hay Pokémon básicos que van a perder un poquito esas ganas de querer jugarlo, ¿no? O de poder jugarlo más fácil. Pero ya te digo, hasta que no llegue el Poképad,
creo que va a estar un poco duro para jugar Pokémon básicos. Hombre, también creo que es una manera de nerfear las megas que van a venir ahora, ¿no? Por ejemplo, como tú has dicho antes, el Mega Kangaskhan. Absol creo que también tenía carta, ¿no? Sí, Mega Mega Absol. Absol. Es que claro, jugar un Pokémon básico con una con una Nidoball de ese estilo de 280 de vida a lo mejor y que te pega como un camión. Hombre, pocos recursos estás gastando para jugar ese bicho y tú a lo mejor quieres jugar Charizard, por ejemplo, o Venusaur o cualquiera de estos y tienes que gastarte más recursos que simplemente una Nidoball, que no tienes que descartar nada ni nada. Entonces, bueno, creo que a mí me parece que está bien que se vaya. Luego también se desaparece Palpat, el blog de amigos. Te recuperaba 2 supporters y te los devolvía a tu baraja. Yo creo que o van a sacar más adelante una reedición o yo que sé, si sacan el Versus Seeker, el Busca Pelea, creo que estaría muchísimo más roto. Creo que esta carta estaba justamente balanceada. No me disgustaba. Luego el Electric Generator. Esto ya te digo, se nota que estábamos en el base set y querían forzar a esa baraja de Miraidon, ¿no? Porque esta carta te dice, mira en las 5 primeras cartas de tu baraja y añades 2 energías básicas a tus Pokémon eléctricos en banca. O sea, cuando sacaron Miraidon querían hacer una baraja eléctrica, ¿no? Y además para mí la hicieron bastante bien y bastante rota. Y luego vamos a las herramientas, a las tools. Tenemos Defiance Band y Experiencers. Gracias. Esta segunda era típica cuando el Pokémon activo se muere. Si otro Pokémon tiene añadida esta carta, puedes elegir una energía y ponérsela. Un poquito una forma de recuperar esas energías en Pokémon que necesitan unos costes altos en ataques. 3-4 energías, pues era una manera fácil. Y la Defiance Band, siempre y cuando tú tuvieras más premios que tu rival, los ataques de tus Pokémon hacían 30 de daño más. Esto para las barajas de comeback, por ejemplo, Charizard, venía muy bien. Porque tú quieres que te vayan quitando, que el rival se vaya quitando premios para tú hacer más daño. De esta manera haces más daño todavía. Sí, esto tú a mí me lo has hecho. Y hasta aquí creo que de Scarlet and Violet es una buena recopilación de todas las cartas. Vamos a Paldea Evolved. También quiero decir una cosa. Según van pasando los sets, hasta que no lleguemos a Paradox Rift, cada vez hay menos cartas importantes. Es un poco también como que los sets, según iban saliendo, iban perfilando qué arquetipos se querían jugar, qué barajas se querían jugar, y el resto de cartas son a lo mejor cartas interesantes, pero que no han tenido una relevancia muy importante, ¿vale? Vale, aquí quería poner estas dos cartas porque tú de primeras lees, por ejemplo, la habilidad de Spiritomb y te dice los Pokémon básico V no tienen habilidades, ¿no? Y tú dices, es regulación G, en la G no hay ningún Pokémon X. ¿Qué sentido tiene esta carta? Pues es lo que os he dicho antes. Como conviven 3 años de cartas a la vez, tienen que sacar y no pueden banear cartas o nerfear cartas de pues limitamos a uno a esta copia. Como no pueden hacer eso, tienen que sacar cartas que pasada la otra regulación, la otra rotación, son inservibles. Y es el caso de Spiritomb y la Choice Belt. Te hablan sobre Pokémon V, pero ya los Pokémon V, por ejemplo, ahora mismo no se juegan. Entonces son como cartas inservibles, por así decirlo. Pasa, por favor. Vale. Aquí tenemos... la primera carta es un poco troll, por así decirlo. Luego tenemos 2 cartas que han ido bastante bien en 2 tipos de barajas y un arquetipo completamente nuevo, ¿vale? Forre 3. Podías buscar 5 energías básicas y añadirlas a tus Pokémon de cualquier manera. Si lo hacías, este Pokémon quedaba noqueado.
Es decir, tu rival tenía que coger 2 premios. Vale. Como aceleración de energía de tipo planta estaba interesante, pero para mí no era suficiente. Hombre, darle al rival 2 premios para buscar 5 energías básicas planta me parece un poco ridículo. Claro. Luego ha habido otras cartas de tipo planta que han hecho que los arquetipos de tipo planta sean más interesantes. Luego Mimikyu. Si quieres jugar una baraja control, tienes que jugar Mimikyu. ¿Por qué? Porque previenes todo el daño de ataques que te hagan los Pokémon X y V. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, menciona los Pokémon V, pero también te habla de los Pokémon EX. Es como que el espíritu me estaba hecho en concreto para ganar a Mew VMAX, pero Mimikyu dijeron, vamos a intentar que sea como más duradera esta carta. No ¿Vale? lo consiguieron, yo creo, Sí, es una carta que se ha visto siempre, por lo menos se ha tenido en mente. Luego tenemos a Squawkabilly. Su habilidad solamente la puedes usar en tu primer turno. Y básicamente te descartas de tu mano y robas 6. Su ataque, la verdad es que te puede venir, te puede ayudar. Por una energía puedes añadir 2 energías básicas de tu pila de descartes a una de tus Pokémon en banca. A ver, que no está mal. Tienes sinergia con su propia habilidad, ¿no? Rollo. Sí. Imagina, tienes el Squawkabilly y tienes, yo qué sé, 5 energías en la mano. Dices, pues mira, me descarto, le pongo la energía del turno. Y al menos robas 6 y puedes atacar en el siguiente turno, que dudo que te maten en el primer turno, y 2 energías que has tirado ya pues las tienes para poner. Me parece bastante bueno. Todos los inicios de bloque, ¿no? Como por ejemplo en este caso de Scarlet and Violet, en Sun and Moon también había, en Sword and Shield, sacan una carta que te sirve así como para motor de robo, ¿vale? Si no recuerdo mal, este Squawkabilly tiene la misma habilidad que tenía Shaymin. Pero lo que pasa es que Shaymin te dejaba utilizarla siempre que quieras. O sea, en todos los turnos. Aquí solamente es en tu primer turno. Entonces, las barajas que necesitan un seteo muy rápido y sobre todo que son muy agros, utilizan a Squawkabilly 100%. Pero al fin y al cabo es un Pokémon 160 que tiene 2 premios, débil a eléctrico, y contra Iron Hands lo pasabas muy mal porque se llevaba un premio más, que lo veremos más adelante. Y luego está Chien-Pao y Excalibur. Sinergia, básicamente. Es un Nuker, ¿vale? Por 2 energías agua, te podías descargar cualquier energía agua añadida a tus Pokémon y hacías 60 de daño por cada energía descartada de esta manera. Entonces, si te descartabas de 6, 360 de daño. Nada en el formato te podía parar. Su habilidad te dejaba buscar 2 energías básicas siempre y cuando Chien-Pao estuviera en activo. Y tú decías, vale, pero ¿cómo consigo poner tantas energías agua en un segundo, ¿no? O sea, en un mismo turno. Gracias a Excalibur, que si lo tenías en el campo, todas las veces que quisieras durante tu turno, podías añadir energías agua a tus Pokémon. Bastante roto, la verdad. Sí, durante una época era una de las mejores cartas del formato, una baraja muy potente. Y ahí había que tenerla en cuenta. Vale, y aquí vamos a ver cartas también muy importantes. En el centro, como no, Enigma, Iono. Hasta luego, al carrer. Cada jugador baraja las cartas de su mano y las pone al fondo de su baraja. Y luego roban tantas cartas en función de los premios que les queden. Iono es una iteración de N, que estaba en la época de Black and White. N no te las ponía al fondo de la baraja, sino que barajabas toda tu mano en el mazo. Aquí esto es una carta más fuerte en cuanto a disrupción, porque si tú barajas tu baraja, o sea, tu mano en tu baraja, es posible que te robes una de las cartas que te has barajado. Pero si mandas al fondo de la baraja las cartas que tú tenías en la mano, no las vas a poder ver.
a no ser que las busques de nuevo o consigas barajar toda tu baraja. Bueno, Entonces, pero en, enigmas más fuerte que... pero en Pokémon acabas barajando la baraja. Sí, es muy fácil, eso no te lo niego, pero es más fuerte Iono que N. O sea, por ejemplo, yo me pienso una Iono en Riftbound y te digo, vale, le acabas de joder al rival la mano. Claro. Porque no hay manera de barajar la baraja. O sea, no hay manera. Luego, la super caña. Devuelves una combinación de hasta 3 Pokémon y energías básicas de tu pila de descartes a tu baraja. Y la Superior Energy Retrieval, esto combinaba muy bien con el Chien-Pao que hemos visto antes y con una carta que vamos a ver más adelante. Puedes usar esta carta siempre y cuando te descartes de otras 2 cartas de tu mano. Puedes coger 4 energías básicas de tu pila de descartes y añadirlas a tu mano. Claro, te descartabas 2 energías de agua y cogías 4 de agua. Pero no te podías coger esas 2 que te descartabas. Bueno, sí, lo pone bien claro. Ahí. Sí. Eso es. Y luego tenemos el Bravery Charm. Le da 50 de vida a tus Pokémon básicos. Esta carta, con el Drifloon que hemos hablado antes, también se utiliza en Squawkabilly, en Fezandipiti, en Kangaskhan, se está viendo ahora también, con Absol también. Es una carta muy potente, porque son 50 más de vida. Si a lo mejor te cuesta llegar a 280, que es como un número muy importante en Pokémon, ¿no? Con esta carta, por ejemplo, Absol tiene 330 de vida. Entonces ya es más difícil de matar un Pokémon. Y luego tenemos el primer estadio, y creo que es este estadio y otro más irrelevantes que se van, pero este es el estadio que, si dices una pérdida muy importante de estadio, esta Artazón. Una vez durante cada turno de cada jugador puede buscar un Pokémon básico sin cuadro de regla y ponerlo en su banca. Esto es súper potente porque puedes buscarte los Munkidoris, puedes buscarte, si necesitas, pues eso, poner un Charmander más en mesa con Charizard, por ejemplo, o con Gardevoir, te buscas a Screamtail, te deja hacer muchísimas cosas. Y desaparece. Bien desaparecido. Bien desaparecido, ¿no? Vale, y aquí introdujeron 3 energías especiales. La primera, la Luminous Energy, hemos hablado de ella al principio con la Armarouge Box. Te da una energía de cualquier tipo, pero solo una a la vez. Y si tienes otra energía especial añadida, esta carta es una incolora. Lo hacen para que no combines, poner, pues eso, 4 o 5, bueno, 5 no se puede, poner 4 energías luminosas al mismo Pokémon y que te dé 4 colores de energía distintos. No se puede. En el caso en el que haya 2 energías especiales, todas son incoloras. La Jet Energy, súper importante esta carta. Siempre y cuando esté añadida a un Pokémon, da una energía incolora, pero si se lo has puesto a un Pokémon en la banca, automáticamente se pone en el puesto activo. A mí esta me gustaba. Estaba muy bien. Creo que llevar, yo qué sé, 1 o 2 en tu baraja si no necesitas muchas energías de los tipos de los Pokémon, me parece casi es como un boss order, pero a la inversa, ¿no? En plan de, en vez de quitarle al rival el Pokémon, me lo cambio yo. Justamente ese es el uso que tiene. Si a ti te hacen, o tu baraja está completamente vendida, siempre y cuando te hagan un bloqueo, por ejemplo, te paralizan al Pokémon o te hacen un ataque que te impida retirarte, si tú usas la Jet Energy, rompes esa barrera. A mí por me eso gustaba. Esta es tan buena. Con el Minchino de Lugia. Sí. Y luego la Reversal Energy. Si esta carta está añadida a un Pokémon, añade una energía incolora. Pero si tu rival tenía más premios que tú y esta carta se la añadías a un Pokémon evolución que no tuviera un cuadro de regla, esto es importantísimo porque si no, Gardevoir lo hubiera usado desde el primer día, te da 3 tipos de energía a la vez. O sea, esto para los dragones, por ejemplo.
Si tuvieras un dragón que no fuera X, lo podrías usar. ¿Y los terastales no podrían usarla? No. No, porque tienen cuadro de Tienen regla. cuadro de regla, efectivamente, ¿verdad? Cartas que, por ejemplo, has mencionado a Minchino. Minchino podría usar esta carta. Ujú. Porque además contaría como 3, ¿sabes? En vez de como una única energía. Y también Darmanitan lo está usando muchísimo. Entonces el Darmanitan DN a lo mejor se va un poco Al carrer. un poco más abajo, sí. Vale, siguiente set. Obsidian Flames. Este set lo he mirado y literalmente lo único importante es, si le das para adelante, la siguiente Sí. pantalla, es Charizard. Dice O sea, lo único importante, ¿sabes? O sea, es Charizard. Salió literalmente uno de los arquetipos más fuertes y más robustos, yo creo que ha habido en la expansión de Scarlet and Violet, junto con Pidgeot X. Una vez por turno puedes buscar cualquier carta de tu baraja y ponerla en tu mano. Solamente puedes utilizar esta habilidad una vez. Es decir, si tienes varios Pidgeot X no puedes usar varios Pidgeots a la vez. Y Charizard. Es un Pokémon terastal, ¿vale? Significa que su tipo no es el tipo original que puede tener Charizard. Charizard es fuego y volador, entonces podría tener o tipo incoloro, que casi nunca se ve, o tipo fuego, ¿vale? Los terastales, que cambiaban el tipo, seguían utilizando las energías del tipo típico que debería tener el Pokémon, pero eran de otro tipo. En este caso Charizard es siniestro, ¿vale? Su habilidad, cuando evolucionas este Pokémon desde tu mano, ¿vale? Importante, buscas 3 energías básicas de fuego y se las añades a los Pokémon en la manera que quieras. Es decir, ya para empezar, este Pokémon tiene un tipo distinto, es decir, las barajas de agua no te hacían daño. Tiene aceleración de energía, ¿vale? Y lo tercero importante es que su ataque hacía 180 de daño, pero sumaba 30 de daño más por cada premio que tu rival haya cogido. Es decir, hace más daño según va pasando la partida, tiene aceleración de energía y encima es de un tipo distinto. yo creo, sinceramente, que esta carta estaba hecha para decir, vale, no sabemos cómo parar a Gardevoir, vamos a sacar una carta que a todo el mundo le va a gustar, que es un Charizard, que tenga un tipo al que es débil Gardevoir y que según pasa la partida hace más daño. Podría ser. Para mí es eso. Y junto con el Pidgeot, es que claro, tú lo has jugado, entonces yo lo he visto. Junto con el Pidgeot, que encima es una carta que no tiene retreat, es decir, que la puedes mover gratis Sí. de la banca, o sea, del puesto activo a la banca. Es que era una combinación que yo decía, pero bueno, es que me están yendo las hostias por todos lados, o sea, no sé por dónde me están viniendo. Sí, y si encima eso, si conseguías setearte rápido, poner 2 Charizards en campo, por mucho que te mataran a uno, tenía 330 de vida, era muy difícil que te quitaran tanta vida en un único turno. Tú podías ir ganando ya premios y si te mataban a los Charizard, el último ataque de Charizard iba a hacer 300 o 330 de daño. Sí, porque se le ponía el objeto ese, ¿no? Que hacía más daño. Justo, eso es. Luego, cartas así también muy importantes. Cleffa. Esto era la vuelta de los Pokémon bebés. Que los Pokémon bebés nunca necesitan atacar. O sea, nunca necesitan añadir energía para atacar, ¿vale? Tienen ataques gratuitos. Pero no suelen ser tan importantes. Suelen ser a lo mejor pues 30 de daño y... O cambias al Pokémon rival por uno de la banca, paralizas a un Pokémon, ¿vale? Pues si paralizas gratis sería bastante bueno. Grasping Draw, robas hasta tener 7 cartas en tu mano. Esto era si salías de segundo y por más que intentabas setearte no has conseguido, sacabas a Cleffa, hacías su ataque y al menos robabas 7 cartas y en el siguiente turno como que tenías una segunda oportunidad para volver a empezar a intentarlo. También una carta muy interesante. He puesto a Scizor por su primer ataque, que ha tenido algo de uso en las barajas de Gholdengo por ser un atacante
que no sea una X y sin habilidad, que iba muy bien contra Cornerstone. Hace 10 de daño más 50 por cada Pokémon con una habilidad. Esto imagino que también un poco para Mimikyu, ¿no? Plan... Sí, también. Es eso, son cartas que te intentan mejorar ciertos matchups, pero que tampoco son la estrategia principal. Sí, que no es el caballo ganador, pero que es el jinete que lleva el caballo ganador, vaya. Justo. Y luego de estadio he puesto el Town Store. Básicamente, en vez de buscarte un Pokémon básico, te buscas una herramienta, ¿vale? Es exactamente igual. Vamos aquí ahora a un set que tiene mucha nostalgia y para el tema de coleccionismo yo creo que es uno de los que la gente más va por justamente eso, el tema de nostalgia. 151, os podéis imaginar, son los 151 primeros Pokémon de la región de Kanto. Están aquí. Vamos a ver qué cartas son las importantes. He puesto estas tres, ¿vale? Que son Pidgey, Charmander y Mew. Pidgey y Charmander, básicamente en el set de Obsidian Flames hemos visto que de las cartas más importantes eran Charizard y Pidgeot. Pues aquí les dieron el Pidgey, que tiene una habilidad, o sea, el ataque de Call for Family, que básicamente buscas dos Pokémon básicos y los pones en tu banca. En un primer turno, si sales segundo y no tienes gran cosa que hacer, pues siempre podías tirar este ataque. Y Charmander es un Pokémon, o sea, era un Charmander de 70 de vida. El Charmander que teníamos antes era de 60. Hemos visto, bueno, no que hayamos visto, os he dicho antes que Hawlucha servía para matar a esos bichos de 70 de vida. Por eso se jugaba Charmander para combatir a Dragapult, que ya así de por sí es un enfrentamiento difícil para Charizard. Pues esto le daba con un poco de respiro más adelante, ¿no? Y Mew EX tiene la habilidad de Restart. Una vez durante tu turno puedes robar cartas hasta tener 3 en tu mano. Y su ataque, por 3 incoloras, eliges un ataque del oponente, del activo, y lo usas como este ataque. Cartazas, en verdad, ¿eh? Sí. El Mew X, además, los artes alternativos que tiene esta carta son, como tú has dicho, son nostalgia y es para los coleccionistas. Aquí vemos las burbujitas que sacaba en la película el Mew. Justo, sí. En fin. Y luego encima tenía coste de retirada gratuita. Vale, y aquí he puesto 4 cartas que no son tan potentes, yo creo, como las otras 3, pero que también tienen su nicho, ¿no? El Chansey, el Lucky Bonus, si este Pokémon está en las cartas de premios, tiras una moneda. Si sale cara, juegas a Chansey y robas otro premio. Como gimmick puede estar guay. Puedes, no entiendo. Esto se hacía con la Peso Ball. ¿Puede ser que mirabas entre los premios y hacías la habilidad o cómo? No, es otro combo. Es un poco más difícil. Es el Exchangeable Ticket y Cypher Maniac. Entonces, con la Cypher Maniac te colocabas 2 Chances en las 2 primeras cartas y luego tú jugabas el ticket este que te digo. Y el ticket lo que te hace es que tú eliges cualquier cantidad de tus premios y los intercambias por las cartas de arriba de tu mazo. Entonces, básicamente ponías esos Chances en los premios. Vale. Luego, Ditto, durante tu primer turno, si este Pokémon está en el activo, buscas en tu baraja un Pokémon básico y lo cambias por Ditto. ¿Vale? Esto se ha visto que ha tenido éxito en Terapagos y Terabox. Para básicamente cambiarte por un Terapagos o por algún Overpon. Luego, Eevee, para todas esas barajas de Eevee, las Eevee Box. Colorful Flens, por una energía, buscas en tu baraja 3 Pokémon de tipos diferentes, los revelas y los añades a tu mano. Esto te ha dejado buscar los Ogerpones, por ejemplo, Flareon y Leafeon, que son los que más se juegan. Te dejaba buscar cualquier cosa que necesitaras.
Y Erika's Invitation, tu oponente revela su mano, pone un Pokémon básico en la banca. Y si lo hace, le cambias ese Pokémon. Esto se jugaba en las barajas de control. Bastante interesante, ¿eh? Vale, vamos aquí a un set que yo creo que lo cambia muchas cosas. Vamos a ir viendo, si quieres ir pasando. Primero tenemos las máquinas técnicas. Turboenergía, evolución y devolución. Evolución y devolución, más o menos lo entendéis, ¿no? La evolución, eliges 2 Pokémon de tu banca y por cada Pokémon buscas una evolución y la evolucionas directamente. Se puede jugar en el primer turno en el que has jugado las cartas. Y la devolución, devolucionas a todos los Pokémon y los devuelves a la mano al rival. Entonces, la evolución hace counter a la devolución. ¿Por qué? Porque tú, por lo general, con los Stage 2 los quieres evolucionar con caramelo raro. Si a ti te hacen devolución, te devuelven a la mano el Stage 2 y te quedas solamente con el Pokémon básico. Y ya has gastado el caramelo raro. Y no puedes volver a evolucionarlos. Es un poco una win-con que puedes tener. Sí, bueno, y también se hacía con la devolución de vas poniendo contadores de daño a la banca. También. Y le desevolucionas y se mueren los Pokémon. Eso es, sí, también. Y en cambio la evolución lo que te hace es que esos combates que tienes que ir más lento, te dejan ir poniendo las distintas evoluciones y no tener que depender tanto del caramelo raro. Y luego la de Turboenergía es una carta que iba a pasar sin pena ni gloria hasta que han llegado Mega Kangaskhan y Mega Absol. Básicamente no tenías forma de acelerar energías en esa baraja, pero con esta carta puedes buscar en tu primer turno 2 energías básicas y las añades a tu Pokémon de la banca. Está bastante bien. Sí. Y ahora vemos aquí entran 2 mecánicas, ¿no? Bueno, 2 mecánicas. 2 traits que se les llaman, que son el futuro y el pasado, ¿vale? Del futuro tenemos al Profesor Turo, que pones un Pokémon que esté en juego a tu mano, descartando todas las cartas. Y a la Profesora Sada, que eliges 2 de tus Pokémon del pasado y les añades una energía básica de tu pila de descartes a cada uno de ellos. Y si lo haces, robas 3. Cartaza. Que se vaya esta carta significa que Raging Bolt desaparece o lo va a tener muy muy difícil de seguir jugándose. Yo creo que va a desaparecer directamente. Yo también creo que sí. O sea, habrá algún entusiasta que la jugará, pero... Sí, y la hará funcionar y dirás, ¿todavía es viable esto? No. O sea, yo creo que quien lo juegue tras esto y consiga resultados, no hay que desprestigiar para nada al jugador de la baraja. Es decir, ese tío sabe de lo que está haciendo. Sí. Pero no creo que esté hecho para todo el mundo. Sí, completamente. O sea, esto hay que tenerlo en cuenta los TCGs. No muchas veces no se trata de es que esta baraja está rota, es que no sé qué. No, es que la persona que tienes enfrente es muchísimo mejor que tú y está haciendo funcionar algo que a priori no debería funcionar. Y no significa que tú cojas esa baraja y digas, va a funcionar. O sea, en la competición creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Yo lo digo por si os da por jugar una baraja de Raging Ball que hayáis visto en un torneo que digáis, oye, pues ha topeado 16 un Raging Ball en el regional de no sé qué. Bueno, pero ¿cuántos Raging Ball hay aparte? Ninguno más. Hay que pensarlo. Sí. Y ahora vamos a ver... Paso a la siguiente, ¿no? Sí, vamos a ver los Pokémon del futuro y del pasado. Iron Hands, su segundo ataque es súper importante. Coste 4 de retirada, coste 4 su ataque, por una energía eléctrica y 3 incoloras, 120 de daño. Pero si tu Pokémon oponente es noqueado por este ataque, tú coges un premio más. Esto, claro, en Miraidon hacías el Turbo Iron Hands, tirabas todos los Electric Generators que pudieras y el Pokémon básico que tuviera el rival eran 2 premios. Esto era una máquina de matar. Y sigue siéndolo, de hecho. Si el rival tenía un Skrockabilly en el campo, tú sabías que ya tenías 3 premios asegurados.
porque no tenían en cuenta el quitar a ese Squawkabilly del campo, y tú básicamente, cuando necesitabas ganar la partida, pues, le quedaban 3 premios, pum, Squawkabilly, Boss Order y lo matabas. Luego Iron Bundle, que es una especie de Boss Order. Si este Pokémon está en la banca, ¿vale? Si tú te descartas de este Pokémon y lo mandas a la pila de descartes, haces que tu rival cambie el Pokémon activo por uno de su banca. Básicamente otro Boss Order. Otro Boss Order, o si básicamente estás en una situación un poco difícil y ves que el rival tiene un par de Pokémon supporters y el único atacante, pues tú lo tirabas y hacías que el rival tuviera que forzarse a cambiar al supporter, y ya en el siguiente turno el tener que gastar recursos para retirar esa carta. Incluso para el Iron Hands también venía bien, me refiero. Sí. Le cambias a la banca no suele tener, cuando son Pokémon de banca que tú pones para soportear, pues ya estamos viendo, el Iron Bundle tiene 100 de vida. ¿Cuánto quita el Iron Hands? 120, pues uno de un premio son 2 premios, al final. Claro. Y luego el Booster Energy, que hacía que los Pokémon del futuro hicieran 20 de daño más. Y ahora pasamos a los del pasado, que yo aquí he puesto a Running Moon y Brute Bonnet. Running Moon, pues lo que os he dicho, su primer ataque, básicamente hacías knockout al Pokémon rival. A cambio tú te hacías 200 de daño, pero básicamente te quitabas cualquier amenaza que tuvieras enfrente. Y ya está. Y ya está, y se acabó. Y ya está, sí, y no había más. Y luego su segundo ataque también se usaba mucho, pero se combinaba con Greninja, se combinaba con el Moltres para ir haciendo una cadena ahí de atacantes muy chulos. Y luego Brute Bonnet lo he puesto junto con el Ancient Booster porque esta carta ganó, junto a Clauf, ganó un internacional. Había una baraja que era el Clauf Poison. Cuando salió Terapagos, eso era una locura. Básicamente en turno 1 te ganaban, o en turno 2 te ganaban de una manera o de otra. Era una baraja, la verdad es que bastante consistente para a mi parecer. Y todo formaba parte por envenenarte a ti y a tu rival. La habilidad de Brute Bonnet hace que si tienes una herramienta, la herramienta del Ancient Booster en concreto, podías envenenar a los dos Pokémon activos, tanto tuyo como el de tu rival. Y si le das para adelante, sí, creo que sale... Ah, no, vale, sale Goldengo, que ahora hablaremos. Dale otra más. Vale. Vale, está aquí el Clauf, que justamente si este Pokémon está afectado por una condición especial, hace 160 de daño más. Fíjate. Entonces, fíjate que sí, estabas diciendo Clauf, pero me parece no sabías que el Pokémon hablaba, ¿no? No. O sea, me hubieses dicho el Kingler de Paldea, te digo, vale, sé quién es. pero el Kingler de Paldea. Bueno, pero es, yo qué sé, es un cangrejo, el cangrejo de Paldea. Es que al final... Sí. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a hablar rápido. Chi-Yu, su segundo ataque, se usa ahora muchísimo en las barajas de Charizard para dar Revenge Kill y sobre todo para matar a esos Pokémon planta que hacen la debilidad de Charizard. Me lo han hecho. Luego, sí, ¿verdad? Luego, Xatu, que bueno, está ahí, es una forma de aceleración de energía de tipo psíquico. Añades una energía de tipo psíquico a uno de tus Pokémon de la banca y si lo haces, robas 2 cartas. Está bastante guay. Y Minior, que esto se jugaba para ganar a Blocklax, que si este Pokémon estaba en tu banca y le añadías una energía, se ponía en el activo. Básicamente era una especie de Jet Energy. Y hacías 20 de daño más 20 por cada coste de retirada en el Pokémon de tu rival. Bueno, no está mal. Esto te servía para matar a Iron Hands y al Snorlax. No está mal. Ahora paso para adelante. Sí, eso es. Vale, tenemos a Goldengo, que era la otra de las pérdidas más grandes que vamos a tener. Goldengo es otro Nuker y además tiene robo, una mecánica de robo en su propia habilidad. Si está en el activo, robas una carta. O sea, una vez por turno robas una carta y si está en el activo, robas una más. Y luego su ataque, Make It Rain, por una
del metal, haces 50 de daño y te descartas de cualquier cantidad de energías básicas de tu mano y haces 50 de daño por cada energía descartada de esa manera. Está muy bien. Está muy bien. Y además estaba acompañado, también te digo, este Pokémon ha necesitado 2 años para ir ser haciéndolo viable. cada vez más viable. Ya, y Han cuando tenido que ir poniendo más cartas y más cartas y más cartas. y cuando es viable, venga, regulación fuera. Claro, eso es. Eso es lo malo, lo que te he dicho antes. Cuando una baraja, dices tú, está en su mejor momento, te pones a pensar y dices, a lo mejor en 7 meses desaparece. Sí. Claro. Nada, tenemos 2 Gimmighoul, uno de 70 y uno de 50. El de 50 te dejaba buscar un Pokémon básico y el de 70 estaba ahí simplemente por los 70 de vida. Vale, Pokémon Tools. La Defiance Best, para todas las barajas de control se usaba esta carta. Si tu rival tenía más premios que tú, los ataques de tu rival hacían 40 puntos de daño menos a tu Pokémon activo. Y estas dos son súper importantes. El Earthen Vessel, desaparece la vasija castigo. La vasija terrestre, perdón. Si te descartabas de una carta de tu mano, podías buscar 2 energías básicas y añadirlas a tu mano. Es que esto con Raging Bolt era... Claro. Con Raging Bolt, con Goldengo... Lo que hacías esto, luego hacía la profesora Sara... Sí. Y luego el Countercatcher. Esta carta solamente se puede usar si tienes más premios que tu rival. Cambias el Pokémon activo por uno de la banca. Un Boss Order, siempre y cuando tu rival tenga menos premios que tú. Estas cartas son de comeback, yo las llamo así. O sea, lo que intentan es que si tú estabas en una posición o parece que vas a perder la partida, que de cierta manera tengas herramientas para volver a la partida. Vale, y vamos al último set del que vamos a hablar, que es básicamente una reedición. En Pokémon, todos los años hacen al final de año para Japón y a principios del año nuestro un High Class Set. Estos sets básicamente meten cartas que han sido interesantes, hacen reprints de ellas y hacen artes distintos y shinies. Y meten un par de cartas nuevas, ¿vale? Estas son las que he cogido, pero el resto simplemente son reprints de las cartas que ya hemos visto y shinies, ¿vale? Es un set para coleccionistas este set, básicamente. Aún así es destacado 3 cartas. Charmeleon, porque tiene la habilidad esta de que previenes todos los efectos de ataques, ¿vale? Que estaba bien para la época. Sparthra, que era un poco el counter que se sacaron un poco de la manga para Charizard, pero Gardevoir no necesitaba esto, básicamente. Y el Moonlight Hill, que es un estadio que una vez durante tu turno, si te descartabas de una energía básica, curabas 30 de daño a cada uno de tus Pokémon. Lo acabo de entender. Con el Gardevoir te pones en la energía, te haces daño, atacas y luego te las quitas con el Moonlight Hill, te curas y vuelves a hacer lo mismo. Madre mía. Pero aún así esta carta no ha tenido tanto éxito. Ya imagino. Como por ejemplo el Artazón. También este set era eso, es muy de coleccionista, entonces no iban a sacar cartas muy fuertes. Y por lo general no lo suelen hacer. Y hasta aquí el vídeo de la rotación. Yo creo que ha quedado un pelín largo, pero bueno, hemos repasado un poco todas las cartas. Y sobre todo esto sirve a todas las personas nuevas a conocer cómo funciona un poco el sistema de rotación de Pokémon. Y qué cartas son importantes y por qué están tan fuertes con respecto a otras. Y bueno, también si queréis para la semana que viene o las semanas venideras, como ya sabemos las cartas que se van, si queréis podemos hacer un vídeo si gusta de lo nuevo que está por venir, ¿no? En plan un poco de spoilers de Pokémon también. Que ya han salido cositas y bueno, habrá que aprovechar también
eso que nos dan, ¿no? En plan, adelantar y decir, Sí. vale, pues ya sabemos lo que se va, sabemos lo que se viene y pensar un poquito y decir, vale, puede ir bien con esto otro, o sea, Eso siempre está muy guay. Un poquito de teorizar. sí. Y nada, yo creo que vamos a despedir por aquí el vídeo. Muchas gracias a todos por vernos. Dejad apoyo en los comentarios o un simple like. Y nada, muchas gracias. Gracias Hasta a luego. todos. Hasta luego.